Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día jueves 4 de mayo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana. Más adelante conversaremos con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Arturo Cuadra Ortegaray, de diferentes temas de la vida política nacional. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El sector de urbanizadores privados de Nicaragua está muy entusiasmados con la proyección, el plan del gobierno de Nicaragua de construir 100.000 viviendas en los próximos 5 años y que van a disponer de suficiente financiamiento a través del Banco Produzcamos. Hay mucho entusiasmo. FECAEXCA, que es la Federación de Empresarios de Comercio y Exportación de Centroamérica, está urgiendo a los presidentes centroamericanos mejorar las aduanas para agilizar el tráfico de mercancías por la región centroamericana. Nicaragua ya ha mejorado notablemente el paso fronterizo por el Guasaule con la inauguración de nuevas y modernas oficinas, y Nicaragua va a dar un salto tecnológico importante al cambiar la tecnología análoga de la televisión a la digital en los próximos 2 a 3 años, eso gracias a un convenio que se ha firmado con el gobierno del Japón. En las noticias internacionales, Venezuela, el gobierno ha presentado un video desmintiendo al senador norteamericano Marco Rubio, quien ayer hacía escándalo de que Leopoldo López, dirigente político que está detenido bajo condena en Venezuela, estaba aparente o supuestamente desaparecido, que estaba muy grave de salud y que nadie sabía de él. El gobierno venezolano después presentó un video con la fotografía que ustedes ven a la izquierda desmintiendo. Hay una guerra mediática de mensajes tratando de crear una situación de ingobernabilidad y de explosión social en Venezuela. El Corea del Norte ha dicho a China: no nos pongas a prueba nuestra paciencia porque podemos estallar contra los Estados Unidos en la península coreana. Corea del Norte ha pedido a China no interferir en su plan nuclear, y más bien ha advertido de que debe disuadir a los Estados Unidos y a Corea del Sur en las maniobras militares que están realizando en este momento. El primer trimestre del 2017 ha sido uno de los más fatales en México. La violencia se ha disparado inmensamente. De acuerdo a cifras oficiales, de enero a marzo del 2017 se han ocurrido aproximadamente, según las cifras oficiales en México, más de 6.521 homicidios en tan solo 90 días. Una cifra nunca antes vista en México. 72 crímenes por día y un homicidio cada 20 minutos en México. Y en Nicaragua, con la seguridad que tenemos, nos quejamos todavía de inseguridad. Finalmente, varias explosiones han ocurrido esta mañana en una planta química en Madrid. Ha provocado más de una decena de heridos. El centro de emergencias ha confirmado que ha atendido a varios heridos en Arganda del Rey. Esta es una provincia pequeña ahí en Madrid, en donde hubo esta explosión la mañana de hoy de gases químicos y todavía lo están investigando. Haremos una pausa comercial y regresaremos para conversar con el doctor Arturo Cuadra Ortegaray. No se vayan, ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo,
Por el derecho de informar y ser informado, Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Arturo Cuadra Ortegaray, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y otras hierbas aromáticas. Como usted y nuestros amigos. Claro, nos conocemos, somos amigos de hace rato. Desde aquellas batallas políticas en Nicaragua del 84, de los años 80, ¿se acuerda? Sí. La Coordinadora Democrática Nicaragüense. Sí, hombre, qué barbaridad. La UNO. Sí, es decir, éramos menos jóvenes que ahora. Siempre somos jóvenes. Desde que nacemos hasta que morimos somos jóvenes. ¿Cómo ve el panorama mundial rápidamente? Pues este mundo me está extrañando mucho. No es ni la sombra de lo que yo pensaba que iba a ser por estos tiempos. Ese caso de Corea del Norte, enfrentando a los Estados Unidos, no me lo puedo explicar. Solo me lo explico que sea bravatas para conseguir concesiones, estar allí. Porque en todo caso, un solo misil es capaz de hacer estragos en cualquier parte. Dicen los norcoreanos que ellos tienen 3 bombas termonucleares que bastarían para desaparecer los Estados Unidos. No dudo que una bomba de eso sea capaz de hacerlo. Sí. Pero ¿serán capaces de tener tanto armamento? Antes que la disparen, los Estados Unidos le arrasaron todo el arsenal, porque los Estados Unidos tienen una capacidad inmensa. Por ejemplo, el de la culpa fue Einstein, que hizo que de un núcleo pudiera causar un desastre que de 1 metro cuadrado pudiera destruir una ciudad, un país. Esa es la fisión nuclear. Eso puede haber ahora. Y Corea del Norte, ¿sabes de Corea del Norte? Kim Il-sung, ¿verdad? Sí, claro. Que era, si vos le dabas la mano a Kim Il-sung, pasabas todo el mes sin lavártela, porque le había dado la mano al líder. Nunca se referían a él sin decirle, mi estimado y querido líder. Eso era obligatorio. Era obligatorio. Era tremendo. Pues después vino Kim Jong-il. Que era el hijo. El hijo. Y ahora Kim Jong-un. Exactamente. Y entonces así va a ser, es una dinastía.
Pero te digo algo, yo siempre creo que las dinastías no son malas. Las dinastías no son Sí, malas. los reyes. Aquí hemos tenido tuvimos la dinastía de los Somoza. Sí, que sí pero fue no grave. son malas por ser dinastías, sino por tomar caminos indebidos. Es decir, yo estaba en Madrid una vez y le estaba diciendo yo a los diputados ahí, dichosos ustedes que tienen un rey. Nosotros no tenemos rey. Cualquier dificultad, cualquier problema, van donde el rey lo resuelve y se acabó. Y lo que dice el rey, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, por la autoridad y que se cree que el rey pues está ahí porque Porque es el la rey. divinidad lo escogió a él pues para ser el rey. ¿Usted estaba en Corea del Norte? No, yo siempre tuve miedo de ir allí. Pero me contó un amigo, Joaquín Absalón. ¿vos lo Joaquín conocés? Absalón, Sí, Pastora, sí, estimadísimo colega periodista, sí. él estuvo un mes, 3 meses, no sé cuánto. Y me invitado. contaba a mí en hilo tempore, que una vez estaban platicando, estaban quejando de la comida, y yo quisiera un bistec, solo pollo nos están dando, que sea un bistec, platicando en el cuarto, ¿ah? Cerradito, solo él y el otro. Al día siguiente estaba el bistec allí. Clase de espionaje, ¿no? Eso me lo contó Joaquín en aquel tiempo. ¿Cómo ve la situación de Venezuela? Bueno, primero que la tienen que resolver los venezolanos. Por ejemplo, dicen, los salvadoreños entramos en el acuerdo. Los guatemaltecos resolvimos el acuerdo. Los nicaragüenses, hicimos pues, mediante alcanzamos diálogo. la paz. Pero todo el mundo olvida el núcleo de la cosa, que era la guerra civil. Entonces, por la guerra civil sos capaz de cualquier cosa para contenerla. Pero allí no veo yo ninguna guerra civil. Por ejemplo, no me explico por qué este presidente no ha decretado estado de emergencia o no se puede. Sí está dentro de sus facultades, pero probablemente porque creen que, yo presumo, que es que las protestas en algún momento van a ceder, la oposición se tiene que cansar, pero lo que veo es que hay un crecimiento de la violencia que está provocando Sí. en parte la oposición para que haya una implosión social y entonces ahí el gobierno tendrá que ver qué hace. Las muertes favorecen a los protestantes y desfavorecen a los gobernantes, pero siempre se van a dar por la situación de violencia que existe. Ahora, si hubiera un toque de queda, nadie sale después de las 10 de la noche, como siempre en las leyes marciales de todos los tiempos, pero ahí no hay eso. Ahora, esta semana, con motivo del Día del Trabajo, el 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Sale la OEA, el gobierno de Estados Unidos diciendo nos oponemos a eso, vamos a sancionar al gobierno de Venezuela. Chile, Argentina, Brasil, otros países dicen no estamos de acuerdo con esa convocatoria de la Constitución. El presidente Maduro podría estar equivocado en convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente, pero no es un derecho legítimo de los venezolanos. Bien puede convocar a la constituyente. El problema está en lo que es la constituyente. Yo puedo convocar una constituyente, pero yo pongo a los constituyentistas. Entonces me la aceptarás. Nadie me la va a aceptar. Por ejemplo, decimos, vamos a ser constituyentes. Entonces van los partidos y todo el mundo a poner candidatos y el pueblo a votar por quienes son los constituyentistas. Esa te la acepta cualquiera. Pero si te digo, la mitad la pongo yo y la otra mitad la ponemos las alcaldías, me la aceptaría, porque van a hacer lo que yo dicte, ¿no? Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente aquí y en cualquier parte del mundo no es un riesgo para el que esté en el poder. Es riesgo cuando la votación es legítima. Por ejemplo, te voy a contar una historia que nadie la menciona. Anastasio Somoza llega al poder en el 36. Anastasio Somoza García. Como un líder único, un movimiento tremendo. Fíjate que en la ciudad casi toda la ciudad juega la manifestación de Somoza. Y el chavalito, los intelectuales, los granadinos, todo el mundo estaba con Somoza. Gana el poder, una votación extraordinaria, 117 por cada uno. Y al año siguiente, ¿qué es lo que hace? Una constituyente. Y la constituyente alarga el periodo por 10 años de la presidencia y de los diputados y de los senadores. Y nombra en el transitorio al nuevo presidente, él. Entonces, desde el 36 hasta el 47, estuvieron tranquilamente gobernando 10 años por medio de la constituyente. La constituyente puede decirte, el presidente va a ser Juan, y queda Juan,
por 10 años, por 10, por 5, por lo que sea. Y eso podría aplicarse en el caso de Venezuela, Claro. aunque el presidente dice que van a convocar próximamente a elecciones. Es que el problema no está allí, porque la constituyente puede decir, nombramos presidente para los próximos 10 años al líder obrero, Nicolás Maduro, y queda nombrado. Todo eso sale bien si las cosas se hacen bien y si tuviera la mayoría. Si él tiene la mayoría de la gente, todo puede hacer y le sale bien. Pero si está en minoría, como parece estar, todo no le va a salir bien. Bueno, veremos lo que va a pasar en Venezuela, pero insistimos en que en realidad ese es un asunto que deben resolverlo pues los venezolanos. Él le corresponde a ellos, así como nosotros resolvimos nuestros problemas aquí, aún a pesar de las diferencias que tuvimos en Nicaragua. Y ya ves que bien estamos, hermano. Bueno, pero hay sectores aquí que dicen que Nicaragua tiene hoy por hoy una dictadura, que aquí no hay institucionalidad, que aquí no hay gobernabilidad. Si fueran así las dictaduras, alabadas sean, hermano. No ves que por todos lados se mira el progreso, la tranquilidad, la paz. No nos viven diciendo que somos el país más seguro de América, pues, de todas partes. ¿Ah? Y eso es verdad. Te dicen, ahí está el muerto, ahí está el asesinato. Siempre va a haber. ¿Ah? Bueno, acabo de leer unas noticias de que 76 personas mueren cada día en México por la violencia, la criminalidad, la inseguridad. Así es. 20 personas por hora. Pero tome en cuenta que la ciudad, dicen unos que ya tiene 30 millones de gente. Entonces todo va con la relatividad. Por ejemplo, dicen los pobres. ¿Sabes lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre va a haber pobres, siempre va a haber, porque esa es la calidad del ser humano. Unos enriquecen, otros empobrecen, unos tienen habilidades. Pero no es injusto. ¿Ah? ¿No es injusto eso? Depende de la injusticia, de cómo lo veas, porque no existe otra manera de hacer la justicia como debe ser. Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre pueda tener 70.000 millones de dólares y otros no tienen para el almuerzo? Yo la agarraría esos reales y los distribuiría. Usted porque tiene una conciencia, corazón blando. Pero ¿cómo se permite que hayan esa gente? ¿Cómo se permite que un solo tipo pueda regalar 100 millones de dólares a una causa? ¿Cómo lo hizo? Trabajando. Ni que trabaje 1000 horas diarias. ¿Ah? Trabajando no se puede hacer dinero, porque pasas ocupado trabajando, es especulando. Y allí vienen los sistemas donde te permiten todo. Hablemos de la institucionalidad de Nicaragua, porque le decía que hay sectores en el país que se quejan de que aquí no hay institucionalidad en el país. Usted como ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿hay justicia en Nicaragua? ¿Hay constitucionalidad? ¿Hay institucionalidad? Primero, empecemos por la justicia. Una justicia inmejorable. Es decir, la Corte Suprema de Justicia ha hecho cosas que hace 10 años no lo soñábamos nosotros. La agilidad de los juicios, la seguridad jurídica, la falta de demora en los juzgados. Eso es notable. Los edificios en todos los lugares, los palacios de justicia. Y eso se debe a que tiene su presupuesto tasado en la Constitución con el 4%. Cuando dijeron eso, y está la Corte funcionando, haciendo obras que si no las quieren ver es porque no quieren, hermano. Que hay algunos casos que dicen que no está bueno, otros dicen que está malo. Siempre es así. La justicia tiene el problema de que uno gana y uno pierde. El que gana dice, es perfecto. El que pierde dice, me robaron. O el juez falló en contra mía. Pero apartando eso, y tomando en cuenta que los jueces, todos son seres humanos, tenemos que aceptar, además, tenemos la obligación de aceptar los fallos. Porque aquí cuestionan todos fallos, para que haya jueces entonces. Si los dos tenemos un conflicto y aceptamos ir a un juzgado, pero vos vas, si ganás, y yo voy, si gano, no es así. Vamos y que salga el resultado. Por ejemplo, pongamos la reelección del presidente, que es lo más delicado. Un asunto que ha sido rechazado por sectores de la oposición. Dice, la Corte Suprema de Justicia se inclinó a favor del presidente Ortega. Pero bueno,
resulta que la Constitución tenía dos artículos contradictorios. Uno que decía que todo mundo tiene derecho a elegir y ser electo. Ese es básico. Y otro que decía que este no podía ser electo por tal y tal razón. Entonces, ¿cuál de los dos prima? Uno dice que el de él, el otro dice que el de él. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Se recurre al organismo que la misma Constitución dice que hay que recurrir para que resuelva. Y eso hicieron. Que es la sala de lo constitucional. Exactamente, y la Corte Suprema de Justicia en pleno. Ellos resolvieron y nadie tiene por qué discutir esa sentencia, si lo que dice la Corte ya está. Pero aquí son muy dados a cuestionar cualquier fallo. Por ejemplo, si uno hace las cosas en la forma que la Constitución dice que se haga, no puede por qué ser malo. Por ejemplo, te pongo un caso. Los magistrados de la Corte los elige el Parlamento. ¿Sí o no? Así es. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Y lo eligen por una mayoría de 60%. Entonces, si ese Parlamento con esa mayoría elige a determinados funcionarios, ¿cómo puedes decir que están mal elegidos? Si están elegidos como la Constitución dice que deben ser elegidos. Ahora, tienes que aceptarlo, no puedes decir yo no acepto. Es para todo el mundo. Y esas son las cosas que no quieren mirar. Por ejemplo, no me gusta esto, recurro de amparo. Pero lo que la Corte me diga en el amparo, tengo que aceptarlo. Es decir, uno tiene que aceptar la decisión de la mayoría, aunque en la discusión hayas tenido una opinión contraria. ¿Sí o no? Así es. Eso Le es. pregunto, ¿el sistema judicial de Nicaragua hoy por hoy es moderno? Sí, ¿Por qué muy razón? moderno, porque tiene códigos nuevos. Por ejemplo, nosotros teníamos el Código Penal y el Código Procesal Penal de 1874, con una reforma que se hicieron después. Y ahora hay uno nuevecito. El sistema, el procedimiento penal, que antes se llamaba instrucción criminal, es decir, ibas a instruir a los criminales. Ahora es el Código Procesal Civil, Penal. Ese es nuevo, recién hecho, y tiene todos los adelantos modernos y te puede resolver todos los problemas resolvibles. Siempre habrán algunos que no se puedan porque somos seres humanos. Pero después de eso tenés el código, y ahorita están haciendo el código de familia, por ejemplo. Toda la vida no deseábamos nosotros un código de familia. Bueno, el código de la familia realmente, en una opinión personal, Sí, es muy revolucionario. sí. Desde un aspecto muy importante que tiene, que a veces no lo valoramos, es el que reconoce que independientemente que un hijo nazca de una relación cualquiera que sea, la ley lo reconoce y la ley lo respalda. O sea, está protegido por la ley. No es como hace 100 años que decían, de ahí es donde viene aquel término de los hijos de casa, ¿se acuerda usted? ¿Querés que te diga cómo era en tiempos de los conservadores de los años del siglo anterior? 4 clases de hijos. Hijo legítimo, hijo natural, hijo sacrílego, y hijo sacrílego y hijo, ¿qué? Otra cosa más había hijos. 4 clases de hijos. El hijo legítimo porque nació del matrimonio. Sí, matrimonio. El natural, todos son naturales al fin y al cabo, pero el natural es el que era hijo, que no era de matrimonio. Después había hijo sacrílego porque era hijo de alguien ordenado in sacris, decía. O sea, hijo de algún sacerdote. Sí, sí. Y yo conocí a un señor que en la parte de nacimiento decía, el hijo adulterino. Adulterino. Fíjate, hombre. Por ejemplo, un músico muy famoso de Masaya, yo vi su partida de nacimiento, y decía, hijo adulterino de fulana de tal. ¿Cómo vas a creer? Ahora, ¿qué pasaba? Que esos hijos ilegítimos, sacrílego o adulterino, cuando se moría el papá, no tenían derecho a nada. A nada. Solo el hijo legítimo. Ahora son hijos de y de. Y todos Independientemente que estén casados, tengan una relación de hecho. No importa, sí, pues son hijos. O hayan nacido de alguna relación espontánea. Exactamente. Para llamarlo de ese modo. Así es. Pero ahora es muy fácil. Por ejemplo, en Costa Rica yo decía antes, y ahora lo están haciendo aquí,
nace un niño en un hospital. Entonces la madre lo va a apuntar. Entonces le mandan a decir al supuesto padre que ella dice que ha nacido este y este. Entonces él, si no se opone, ya quedó hijo de él. Si se opone, va al ADN. Si él pierde, él tendrá que costearlo todo. Si gana, ya se lo ponen como hijo de él. Y otro aspecto importante que a veces también pasamos por alto y que muchos hombres somos irresponsables, que no asumimos esa responsabilidad, es el de la pensión alimenticia. Ah, sí. Que eso no existía antes. No, la pensión alimenticia es una deuda. Un padre debe al hijo la pensión alimenticia y comete delito el que no la pague. Y antes el padre muy tranquilamente dejaba el trabajo. Entonces la madre ya no podía ir a perseguir. Ahora, ¿qué pasa si lo hace? El padre que no le da al hijo, malintencionadamente, comete delito. Entonces la garantía, pues por eso es que hay que garantizar a las nuevas generaciones. ¿Por qué vemos tantos niños en los semáforos, tantos niños terribles? Por esas mismas cosas. Para mí, los hijos deben tener papá y mamá. Y así tienen una vida bonita, los dos se esfuerzan por construirlo, este va a ser un hombre de bien y va a tener la misma forma de ser con sus hijos de él. Ahora, otra ley moderna podría ser la ley contra la violencia femenina, contra la mujer. Pues claro, eso es necesario, aunque yo veo que el mismo homicidio es mujer o hombre, ¿verdad? Pero como la mujer siempre la llevamos en el alma y le tenemos el mayor respeto, porque es nuestra esposa, nuestra madre, la madre de nuestro hijo, por eso pues aceptemos que es un crimen más atroz el que mata a una mujer. Pero ya quedó claro que no es matar a una mujer, es matar a una mujer cuando hay relación de pareja. Y así el feminicidio ya se vuelve un caso particular. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero leer un mensaje de un televidente. Dice, muy buenos días, estimado Adolfo Pastrán, saludos desde Villa Venezuela. Le quería hacer una sugerencia, ya puso la hora, pero también sería bueno abrir las líneas telefónicas cuando esté con grandes invitados. Muchas gracias, vamos a procurar atender su sugerencia. Haremos una pausa y al regresar le queremos preguntar al doctor Arturo Cuadra Ortegaray su opinión sobre la iniciativa que están impulsando en los Estados Unidos, la llamada NICAC. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que deseen enviar sus mensajes, sugerencias, comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana, el doctor Arturo Cuadra Ortegaray. Usted debe estar bien informado de la iniciativa de ley NICAC que están impulsando un grupo de senadores y congresistas en los Estados Unidos y que, dicho sea de paso, hay sectores en Nicaragua que están de acuerdo con esa iniciativa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay dos maneras de ver las cosas. En este mundo traidor, decía el poeta, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Hay unos que opinan que no debe hacer eso, que hay que procurar el bien del país. Entonces otros hablarán a favor de la NICAD, pensando que se van a hacer útiles para el gobierno para que los ponga en un puesto donde puedan ellos luchar a favor y en contra. Ahora, ¿qué te espera con la NICAD? Bueno, el gobierno es negociador estupendo, aunque no lo queramos creer. Nosotros somos opositores, pero vemos cómo arregla las cosas. Por ejemplo, ¿cómo estaba el doctor Almagro hace poco contra el gobierno de Nicaragua? ¿Te acordás? Sí. Vino el presidente, vino la negociación y todo, después viene Almagro y hasta que se van los ojos viendo al líder. Lo vimos todo en la televisión. Cierto. Aquella dureza contra el liderazgo se volvió una dulzura de carácter. ¿A qué se debe? A la capacidad de negociación de los líderes que están gobernando, ¿verdad? Y eso no lo quiere ver la gente. Por ejemplo, con la NICAD, si viene o no viene, te aseguro que los líderes del gobierno van a encontrar la manera de dilucidar eso. Y o va a ser inocua o no se va a dar. Por ejemplo, yo le decía al doctor Wilfredo Navarro cuando estuvimos la vez pasada que venía eso de la NICAC, no te preocupes, hermano, le digo, el gobierno va a saber cómo arreglar eso y no va a pasar a más, ni siquiera va a llegar el año pasado. Así fue. ¿Cree usted entonces que en Nicaragua algunos sectores menosprecian la capacidad política del presidente Daniel Ortega? Sí. Todos no le dan el mérito que tiene. Mira, yo no soy de ese partido, por supuesto, ¿eh? Aunque ahora estamos en alianza con el nuevo Partido Liberal que estamos formando. Ya sabía vos del Partido Liberal Constitucionalista Independiente. Movimiento, sí. Movimiento. Ya estamos haciendo las directivas. Este domingo vamos a hacer directivas en Carazo, municipales y departamentales. Estamos luchando. Bueno, pero estamos aliados con el gobierno y queremos que el gobierno le vaya bien porque nos va bien a todos los nicaragüenses. ¿Ves? Entonces, el caso es este. ¿Qué estábamos hablando? Te voy a contar. Del liderazgo del presidente Ortega que lo menosprecia. Sí, la capacidad de maniobra. Capacidad. ¿Vos crees que es fácil mantenerse de líder tanto tiempo en un partido tan revolucionario y tan difícil? ¿Vos crees que es cualquier persona el que va a haber sido presidente una vez, otra vez? Tiene que tener algo muy especial. Una persona que todo el mundo dice, este debe ser. ¿A qué se debe eso? No es por su linda cara, es por las capacidades que tiene que los demás no le quieren ver. Por ejemplo, critican a alguien que ha estado en la asamblea 20 años, pues. El doctor Wilfredo Navarro, para mencionarlo con nombre y apellido, que aquí lo tuve hace varias semanas. ¿Crees vos que eso es fácil? No es que tiene una capacidad extraordinaria que puede salir adelante hoy, mañana, todos los días sale adelante. Y sigue y siempre es el líder, siempre hace las cosas que debe hacer y siempre está allí. Eso, en vez de ser denigrado, debe ser apreciado, ¿no?
Por ejemplo, que se reelige. Hombre, no quisiera poder venir mañana a hacer tu programa. Y pasado mañana también. Claro. Y el mes que viene. Eso es lo que pasa con cualquiera. Porque no va a querer seguir en el lugar, cada vez se vuelve más especialista. Entonces la calidad del doctor Navarro no la puede cuestionar nadie. Porque ha estado en todas partes, desde muy joven fue presidente de partido, diputado por varias veces, vicepresidente. Ministro del Trabajo, candidato a alcalde de Managua. Y ganó, si no ha sido el tuquito que le quitó a aquel conservador. ¿Te acuerdas del conservador? William Baez. William Baez, sí, le quitó el pedacito que le daba la ganancia. Pero bueno, entonces, para tener esa capacidad, es necesario ser una persona especial. Ya nace, ya viene, ya tiene esas capacidades. Si no, por ejemplo, hablando pues, que no debía decirlo, pero ¿cómo vas a comparar al comandante Ortega con Maduro? Él ya hubiera arreglado todo eso desde hace rato, con un diálogo, con una forma, cualquier cosa. Y este hombre cada vez da más traspiés. Por ejemplo, querer hacer una constituyente donde yo pongo a los constituyentistas, ¿quién me la va a aceptar? ¿No? Pero si entro en acuerdo, decimos, poner la mitad vos, la mitad yo, y después lo que salga en tal parte, alguna forma, entonces sí. Ahora, como decía una señora allí, primero tienen que ponerse de acuerdo las dos partes en cómo van a hacerla. Y ese acuerdo es el que va a valer. Pero si te obligo a que aceptes la mía, pues no vas a querer eso. Usted tocó hace unos minutos un tema bien importante y que ha pasado también a lo largo de la historia de Nicaragua. Cuando uno lee los textos de historia, dice usted, la NICAAC está siendo impulsada por los sectores que se sienten excluidos del poder en Nicaragua y que quieren ser parte del poder. Exactamente. El asunto y con justa razón, pues. ¿Para qué quieren el poder? Bueno, lo quieren para beneficio del pueblo. Yo quiero el poder porque me voy a sacrificar por los nicaragüenses, para beneficiar con mis principios a la ciudadanía. Eso es lo que se vende, pero no es por eso que se quiere el poder, porque el poder trae muchos problemas. Si fuera solo por eso, nadie lo quisiera. Mira, yo no sé por qué quieren ser presidente. Aquel bueno de la republicana se suicidó. Torrijos en Panamá cayó en un avión. El mariscal Zamora Machel, que no había otro como él, pasó el avión y pase voy a traer allá. Pues no, alguien lo mandó a matar. ¿Verdad? Para quitarle el poder. Entonces, ahí estamos viendo que los echan presos. Fíjate que Calleja, el mejor presidente de Honduras, Rafael Leonardo. se llenó de carreteras del país. Y bueno, ahí está preso en Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué quiere ese puesto? No es fácil. Bueno, el presidente ahora, Pepe Lobo, de Honduras también, que fue un buen presidente, sí. Su hijo se involucró con el narcotráfico, ahora lo están acusando a él también. Sí, así es. Es que el problema es que tenés contrarios y la lucha no es a pañuelazo, es destructiva. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Funes ya está haciendo... Presidente del Salvador. Sí. A Otón. ¿Te acuerdas de Otón Solís en Costa Rica? Casualmente, ahorita quería él ser presidente de la Asamblea Legislativa, sí. Y los mismos de su partido se unieron con otros y lo destronaron para que no fuera presidente. Imagínate, ¿verdad? ¿Te fijas cómo somos? Y no quieren que se presente como candidato presidencial el próximo año, que en Costa Rica van a elecciones presidenciales. Exactamente, eso es. Esa es la lucha por el poder, que está detrás de lo que se ve. Ok, detrás de esa lucha del poder también ha habido una mano pachona. En el caso particular de Nicaragua, a lo largo de toda nuestra historia, no podemos negar la incidencia que ha tenido los Estados Unidos en la política nuestra. Sí. Y hoy también. ¿Cómo la valora usted? Ese es natural. ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué ellos viven allá? ¿Por qué son tan millonarios los norteamericanos y tan pobres los nicaragüenses? Allá todo el mundo primero, antes de ser políticos, se hacen millonarios. Después se vuelven políticos. Porque allá, como protestantes, todos querían la vida diaria, el dinero, ¿no? Nosotros como cristianos queríamos la vida eterna nada más.
fiesta solo pasajera. Esas son cosas que no podemos examinar. Son bueno, también porque en gran parte, en mucha parte de la historia de Nicaragua, nos dijeron que si nacimos pobres, nos decían los religiosos, teníamos que morir pobres y que yo tengo que aceptar mi condición de pobre y que tengo que agradecerle a Dios que soy pobre y que no puedo aspirar a más. Nos dijeron eso por siglos. Y lo creímos y lo creemos. Ve, vos has oído mencionar, claro, a William Walker. Por supuesto. William Walker, el filibustero, viene aquí. La primera se va arriba para agarrar la pasada del tránsito, ¿verdad? Pero el otro, que lo quiso desbaratar antes y no pudo, avisó para que lo esperaran, entonces papá lo malmataron, entonces se fue. Salió derrotado. Llegó a recoger fuerza, después vuelve otra vez arriba. Pues hombre, después de ser derrotado, 2 meses, 3 meses después, estaba consiguiendo el arreglo con Ponciano Corral, con el otro, y ahí nomás estaba de jefe del ejército. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Nosotros los nicas nos hemos puesto la misma soga, porque sí, los nicas fueron los que fuimos los que trajimos a William Walker, lo nombramos jefe del ejército y después presidente de Nicaragua se declaró él. No solo eso, le ofrecieron la presidencia, le ofrecieron esto, le ofrecieron los granadinos. ¿Sabías vos que los granadinos querían hacerse costarricenses? Granadas y Rivas querían cuando el anexo al Guanacaste. Sí, así es. Entonces la historia es según la visión del que la escribe. ¿Ves? Bueno, antes de irnos a la pausa tengo un mensaje de un televidente, dice: buenos días, no soy abogado, pero tengo sentido común. Según lo que escucho en la entrevista, Nicaragua tiene un código procesal penal moderno, pero lamentablemente no se cumple. Hay desigualdad social y además las penas son cortas y no se cumplen a cabalidad las condenas. Tendremos el comentario del doctor al regresar de esta pausa, en la que vamos a hablar en la recta final del estado del liberalismo en Nicaragua. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad.
Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar mensajes. ¿Iba a responder usted antes al comentario del televidente? Sí, es que dice que la sentencia no se cumple. Pero así mismo puede decir, sí, la sentencia se cumple. No puede probar ni lo uno ni lo otro. Habrá alguna que no se pueda cumplir porque nadie es perfecto al 100%. Pero yo le digo, sí se cumplen. Él me dice, no se cumple. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Vaya a ver el juzgado décimo de lo penal. Dicen que falló 1000%. Es decir, no solo todo lo resolvió, sino resolvió del pasado un montón. Eso es importante para que no haya retardación de justicia. Claro. Entonces, hay que ver, todo es relativo, hermano. Es relativo. Por ejemplo, si aquí hay 6 asesinatos, hay asesinatos aquí, comparámelo con los 600 que hay en otra parte, no es nada. Entonces, así es todo. Ok, vamos a la unidad liberal. Usted ha pertenecido al Partido Liberal Independiente, o perteneció muchos años, toda la vida. Ahora forma parte del movimiento constitucionalista liberal independiente. Sí. ¿Cómo ve la situación del liberalismo en Nicaragua? El liberalismo es la fuerza mayoritaria del país. Yo hasta llego a decir que nuestros gobernantes son liberales. Porque, como decía la vez pasada, quien que es no es liberal. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Ser adulto y no ser liberal también es una contradicción biológica. Entonces el liberalismo aspira siempre a poner los principios liberales en la vida diaria de los nicaragüenses, que entonces todo prosperará, porque no hay nada mejor que la exaltación de los valores de la libertad. En eso nadie me lo puede negar. Entonces, por eso queremos hacer renacer la llama viva del liberalismo en Nicaragua, que se ha venido fraccionando. Liberales independientes, liberales constitucionalistas, liberales tal, liberales cuales, toda clase de liberales. Entonces nosotros, viendo que somos constitucionalistas, porque nadie debe dejar de ser constitucionalista, y somos independientes porque la independencia es nuestro mayor mérito, entonces creamos el movimiento con la dirección de Wilfredo Navarro, el presidente, el doctor Navarro, que se llama Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente. ¿Cuál es nuestra mira? Que todos aquellos liberales de buen sentimiento, de sinceridad, puedan agruparse en esta nueva casilla, que no es para nosotros, es para ellos. Pero viendo hacia las elecciones municipales del próximo mes de noviembre, aparentemente que mañana viernes el Consejo Supremo Electoral convoque ya a las elecciones, 6 meses antes, de acuerdo, como lo manda la ley electoral. El día de ayer, el Consejo mismo autorizó las personerías jurídicas del Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática que preside el reverendo Saturnino Cerrato. ¿Eso fracciona más la oposición o la va a unificar? Nuestra oposición es fraccionaria, esa es su filosofía. Acordate de los 23 partidos que fueron allá. En el 96, en el 96. Sí, ¿quieres que te diga por qué nacen? Porque los líderes se perennizan y otros vienen surgiendo y quieren posiciones y no las pueden captar. Entonces, cuando van a unas elecciones internas, pierden, el grupo que perdió se va a formar una tienda aparte. Allí vuelve a darse la misma cosa y vuelve otra tienda aparte. Y así sale, pues, como social cristiano, usted de vio confianza. Usted vio allí ese ejemplo que usted pone, salió del PLC el movimiento Vamos con Eduardo. Sí. Ahora se pasó al PLI, a la LN, de la LN el PLI, y ahora surge como Ciudadanos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y los otros ahí están siempre. Porque están saltando. Ahora, si nosotros podemos algún día decir somos liberales sin ningún apellido, eso sería el logro fantástico y es lo que el doctor Navarro quisiera para este país. Pero ¿qué hace difícil unificar a la oposición global en Nicaragua? Liberales, socialcristianos, conservadores y de otras tendencias. La palabra es fea. Se llama reparticiones. ¿Vos te acordás que hay aquel pacto que le llaman providencial después de la Guerra Nacional? Sí. Máximo Jerez y Tomás Martínez. Exactamente.
pacto providencial, dicen. Reparticiones. Vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer la otra, el otro va a hacer esto, el otro va a hacer los noteses van a tener 3 ministros, el otro va a tener tanto. Y así llegaron. Entonces, eso es lo que hace, se le llama participación. No se ponen de acuerdo en la participación, porque todos quieren más. Por ejemplo, si quisieran conforme les corresponde por su calidad y tamaño, no habría problema. Pero hay muchos pequeños que quieren más. Y otros grandes que también quieren más, pero no quieren quedar menos. Y ahí viene la discordia, entonces nacen nuevos. Pero al final se alían, después llegan a una alianza para la participación. Y es lo que hemos visto todo el tiempo. Nosotros no vamos a ir a las elecciones, no pensamos que vamos a tener personalidad jurídica antes de las elecciones municipales. Pero vamos a ir siempre en alianza. ¿Con quién? Con el Frente Sandinista. ¿Y por qué con el Frente Sandinista? ¿Por qué? Porque es el que está haciendo el bien de Nicaragua. Y porque no tiene esos pleitos de los otros. ¿Ves? Pero te voy a poner dónde está la grandeza del Frente. No creas que no tienen discusiones, inconformidades, opiniones diferentes. Pero una vez que ya resuelven, todos son una sola cosa allí. En cambio los otros tienen opiniones diferentes. El que perdió sigue discutiéndola. Y va a los periódicos, va a la radio, va a todas partes y está peleando siempre por lo que ya perdió, en vez de unificarse en el criterio mayoritario. Esa es la diferencia. Ahora, ya vimos qué pasó con el liberalismo constitucionalista, ¿verdad? No creo que esté de acuerdo con todo lo que le pasó. Con el PLI del ingeniero Montealegre, ya ves cuántas vicisitudes, no creo que estén de acuerdo. Entonces, los demás, ¿cuál? Si vos te quieres aliar con un partido, ¿cuál vas a escoger? Escoger el que tiene una base más firme, hermano. Ahora, si nos aceptaron, porque esa es la cosa, tener que ser alguien para que te puedan aceptar. Si no, te dicen ahorita, ¿no? Doctor Arturo Cuadra Ortegaray, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Siempre a la orden. Seguiremos conversando sobre historia política más adelante. Gracias por habernos acompañado, estimados televidentes. Nos veremos el día de mañana. Recuerden que en la precaución está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo